Alejandro Ruiz, el CFO de una gran empresa financiera, era un hombre admirado por muchos y conocido por su mente brillante. Su vida estaba llena de cifras, reportes y decisiones estratégicas, pero vacía de compañía. Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que la ciudad se había calmado. Para él, el trabajo no solo era una responsabilidad, sino una forma de evitar el silencio de su hogar vacío. Aquella noche parecía igual a las demás. Alejandro salió de la oficina, ajustó su abrigo y caminó hacia el estacionamiento. Las luces de la ciudad brillaban, pero él apenas las notaba. Sin embargo, algo inusual captó su atención. Frente a una pequeña tienda, una mujer discutía suavemente con el cajero. No era una discusión agresiva, sino una súplica. Alejandro se detuvo a unos pasos, observando sin intención de involucrarse. La mujer sostenía una lata de fórmula para bebé. Mientras cargaba a un pequeño en sus brazos, el bebé lloraba su llanto, suave pero constante, como si sintiera la atención de su madre. La mujer, con voz quebrada, explicaba que no tenía suficiente dinero para pagar y que necesitaba devolver el producto. El cajero, visiblemente incómodo, intentaba mantenerse firme. No podía permitir que se llevara el producto sin pagarlo, pero tampoco parecía indiferente. Era una escena común en una ciudad grande, donde la necesidad a menudo choca con las reglas. Alejandro sintió algo extraño en su interior. No era lástima ni curiosidad. Era una incomodidad profunda, como si algo dentro de él despertara después de mucho tiempo dormido. Podía irse como siempre hacía. Podía ignorarlo y seguir con su rutina. Nadie esperaría que hiciera algo diferente. Pero no se movió. Observó cómo la mujer bajaba la mirada. Claramente avergonzada, sus manos temblaban ligeramente mientras devolvía la lata al mostrador. El bebé empezó a llorar más fuerte, y ella intentó calmarlo con suaves palabras, aunque su propia voz estaba al borde de romperse en ese momento. Alejandro recordó algo que había olvidado hace años, lo que se siente no tener suficiente. No siempre había sido exitoso. Hubo un tiempo en su vida en el que también enfrentó incertidumbre, aunque había hecho todo lo posible por enterrar esos recuerdos bajo capas de logros y disciplina. Sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante. El sonido de sus zapatos sobre el suelo llamó la atención del cajero y de la mujer. Alejandro no dijo nada al principio, solo miró la lata de fórmula, luego al bebé. Y finalmente a la mujer. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una fuerza silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no estaba pensando en números ni en resultados, ni en consecuencias, solo estaba viendo una realidad que no podía ignorar. Y en ese instante, sin saber exactamente por qué, comprendió que aquella noche no terminaría como las demás. Alejandro permaneció en silencio unos segundos más, como si estuviera luchando con una decisión interna que no podía aplazar. Finalmente dio un paso firme hacia el mostrador. El cajero lo miró con curiosidad y la mujer, sorprendida, levantó la vista. Rápidamente, como si temiera haber hecho algo mal. «Yo lo pago», dijo Alejandro con voz tranquila. El cajero asintió sin dudar y tomó la lata de fórmula nuevamente. Mientras pasaba el producto por el sistema, el sonido del escáner rompió el silencio incómodo. La mujer abrió ligeramente la boca, intentando decir algo, pero las palabras parecían no salir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de tristeza, sino de un alivio inesperado. No es necesario», logró decir ella en voz baja. Alejandro negó suavemente con la cabeza. «Está bien, de verdad». Pagó sin mirar el precio, como si ese detalle fuera irrelevante. Para él, aquella transacción tenía un peso distinto al de cualquier número en sus reportes financieros. Cuando el cajero le entregó la bolsa, Alejandro se la extendió a la mujer. Ella la tomó con manos temblorosas. «Gracias, no sé cómo agradecerle», dijo con la voz entrecortada. Alejandro dudó por un momento. Normalmente en situaciones así habría sentido y se habría marchado, pero algo lo detuvo nuevamente. Quizás era la forma en que ella abrazaba al bebé o la mezcla de vergüenza y dignidad en su rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente Lucía. Respondió ella. «Y él es Mateo». El bebé ya se había calmado un poco, como si sintiera que algo había cambiado. Alejandro observó al pequeño por un instante. Luego volvió su mirada a Lucía. «Soy Alejandro». Hubo un breve silencio, pero esta vez no era incómodo. Era diferente, casi humano, algo que Alejandro no experimentaba con frecuencia. «Perdí mi trabajo hace 2 meses», explicó Lucía sin que él lo pidiera. «He estado buscando, pero no ha sido fácil. Tengo que elegir entre muchas cosas y hoy…» Miró la bolsa. Hoy no podía fallar.
Alejandro escuchó con atención, no interrumpió, no juzgó. Simplemente escuchó, era algo nuevo para él en su mundo. Las conversaciones eran rápidas, directas y orientadas a resultados. Pero esto era distinto, ¿tienes? Experiencia laboral, preguntó, cambiando ligeramente el tono pero sin perder la calidez. Lucía sintió: sí, trabajé en administración en una pequeña empresa. Sé manejar documentos, atención al cliente, lo que sea necesario. Alejandro notó algo en su forma de hablar. No era resignación, era determinación. A pesar de las dificultades, Lucía no se había rendido. Miró su reloj. Un hábito automático, pero esta vez no parecía tener prisa. En lugar de irse, respiró hondo. Tal vez podría ayudarte a buscar algo, dijo con cierta cautela, como si él mismo se sorprendiera de sus palabras. Lucía lo miró incrédula. En serio, Alejandro asintió. No prometo nada inmediato, pero puedo intentar por primera vez en mucho tiempo. Alejandro no estaba actuando como él, CFO calculador que todos conocían. No estaba pensando en beneficios, riesgos o estrategias. Solo estaba respondiendo a una situación real, a una persona real, y sin darse cuenta ese pequeño gesto estaba empezando a cambiar algo dentro de él. Esa noche, al llegar a su apartamento, Alejandro dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie en medio de la sala. Todo estaba en silencio como siempre, pero esta vez ese silencio se sentía diferente. No era tranquilidad, era un vacío más evidente que nunca. La imagen de Lucía y el pequeño Mateo no dejaba de repetirse en su mente. El sonido del llanto del bebé, la mirada cansada pero firme de su madre, y la forma en que había sostenido aquella lata de fórmula como si fuera lo más importante. Del mundo todo permanecía con él. Intentó distraerse revisando correos en su portátil, pero no pudo concentrarse por primera vez en mucho tiempo. Los números no lograban captar su atención. Cerró la computadora con un suspiro y se dejó caer en el sofá. ¿Qué estás haciendo?, murmuró para sí mismo. No era propio de él involucrarse así en la vida de alguien más. Siempre había mantenido una distancia clara entre su mundo, y el de los demás era más fácil, más ordenado. Pero algo había cambiado a la mañana siguiente. Alejandro llegó temprano a la oficina como de costumbre. Sin embargo, en lugar de sumergirse inmediatamente en informes financieros, abrió una nueva pestaña en su computadora y comenzó a buscar programas de apoyo laboral, organizaciones locales y oportunidades de empleo para personas en situación vulnerable. Era un terreno desconocido para él. No se trataba de inversiones ni de mercados, sino de personas reales con problemas urgentes. Aún así avanzó con determinación. Después de un par de horas, tomó su teléfono, dudó unos segundos antes de escribir un mensaje al número que Lucía le había dado la noche anterior. Buenos días, Lucía, soy Alejandro. Estuve pensando en lo que hablamos. Si estás disponible, me gustaría ayudarte a revisar tu currículum. Pasaron unos minutos que se sintieron largos. Finalmente llegó la respuesta. Buenos días, claro que sí, muchas gracias. De verdad lo aprecio. Esa misma tarde se reunieron en una pequeña cafetería. Lucía llegó con Mateo en brazos y una carpeta desgastada que contenía sus documentos. Alejandro la saludó con un gesto amable, algo más relajado que la noche anterior. Se sentaron y Lucía le entregó su currículum. Alejandro lo revisó con atención. Notó errores, pero también vio potencial. Había experiencia real, habilidades útiles y sobre todo esfuerzo. Tienes una buena base, dijo finalmente. Solo necesitamos organizar mejor la información. Durante la siguiente hora trabajaron juntos. Alejandro le explicó cómo destacar sus fortalezas, cómo estructurar mejor sus experiencias y cómo presentarse con confianza. Lucía escuchaba atentamente, haciendo preguntas y tomando notas mentales. Mateo dormía tranquilo, ajeno a todo por momentos. Alejandro olvidaba quién era en su mundo habitual. No era el CFO de una gran empresa, era simplemente alguien, ayudando a otra persona a levantarse al terminar. Lucía sonrió una sonrisa sincera que no tenía la noche anterior. Gracias, Alejandro. Esto me da esperanza. Él la sintió, sintiendo algo extraño pero reconfortante. Al salir de la cafetería, Alejandro caminó hacia su auto pero no encendió el motor. De inmediato se quedó mirando al frente, reflexionando. Por primera vez en años no se sentía vacío y aunque no lo sabía aún, aquello no era solo el inicio de un cambio para Lucía, sino también para él. Las semanas siguientes marcaron un cambio profundo en la vida de Alejandro. Lo que comenzó como una simple ayuda se convirtió en un compromiso constante. Ya no se trataba solo de revisar un currículum o dar consejos ocasionales. Alejandro empezó a involucrarse de verdad.
Cada pocos días se comunicaba con Lucía para saber cómo avanzaba su búsqueda de empleo, le enviaba ofertas, la preparaba para entrevistas y le enseñaba cómo responder con seguridad. Incluso en un par de ocasiones practicaron juntos posibles preguntas en una sala de reuniones, vacía de la empresa después del horario laboral. Lucía, por su parte, no desaprovechó la oportunidad. Con cada intento ganaba más confianza las primeras. Entrevistas no resultaron bien, pero no se rindió. Recordaba las palabras de Alejandro. No es solo encontrar un trabajo, es encontrar el lugar correcto. Un mes después de su primer encuentro, Lucía recibió una llamada. Era una pequeña empresa que buscaba asistente administrativa. Habían quedado impresionados con su actitud y su preparación. Esa misma tarde se reunió con Alejandro para contarle la noticia. Me dieron el trabajo, dijo con los ojos llenos de emoción. Alejandro sonrió una sonrisa, genuina, algo que antes rara vez mostraba. Sabía que lo lograrías, pero el cambio no terminó ahí. Esa misma noche, mientras Alejandro revisaba reportes en su oficina, algo le llamó la atención. Su empresa generaba enormes ganancias cada año, pero nunca había considerado el impacto social que podía tener. Pensó en Lucía, en Mateo y en cuántas personas más podrían estar pasando por situaciones similares. Al día siguiente, presentó una propuesta ante la junta directiva: crear un programa interno de apoyo para familias en situación vulnerable. No era una idea común en su entorno corporativo y al principio hubo dudas. Sin embargo, Alejandro defendió el proyecto con una convicción que sorprendió a todos. No se trata solo de números, dijo durante la reunión, se trata de las personas detrás de ellos. Con el tiempo el programa fue aprobado. Comenzaron ofreciendo asesoría laboral, apoyo económico, temporal y oportunidades dentro de la empresa para quienes lo necesitaran. Poco a poco más empleados se involucraron, inspirados por la iniciativa. Lucía fue una de las primeras beneficiadas. Su desempeño en el nuevo trabajo fue excelente, y su vida comenzó a estabilizarse. Mateo crecía, sano y por primera vez en mucho tiempo. Ella podía mirar el futuro con tranquilidad. Un día Lucía visitó la empresa de Alejandro, no como alguien que necesitaba ayuda, sino como alguien que quería agradecer. Lo que hiciste por mí cambió todo, le dijo. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Tú hiciste el trabajo. Yo solo estuve ahí, pero en el fondo, ambos sabían que ese pequeño momento en la tienda había sido el inicio de algo mucho más grande. Alejandro ya no era el mismo hombre, solitario que evitaba el mundo. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en balances ni en cifras, sino en el impacto que podía tener en la vida de otros. Y en ese descubrimiento encontró algo que nunca había buscado, pero que siempre había necesitado: propósito, conexión y humanidad.